Hay algo que nadie te contó sobre la vuelta de Jon Snow de entre los muertos. Cuando Melisandre lo trajo de regreso en la temporada 6, todo el reino lo festejó como si hubiera nacido de nuevo, el líder que todos esperaban, otra vez de pie. Pero eso que celebramos tan rápido escondía algo que la serie jamás quiso mostrarnos del todo. Volver de la muerte en este universo no es apretar un botón y listo, es un proceso violento, es algo que te desgarra por dentro y siempre, siempre te cobra una factura. Jon pagó un precio que apenas alcanzamos a ver en pantalla, y los libros dejan bastante claro que nadie regresa intacto, algo se queda del otro lado. Antes de meternos de lleno en lo que realmente le pasó a Jon, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita. En este canal desarmamos los misterios más grandes que la serie dejó sin resolver, y te aseguro que lo que sigue te va a cambiar la forma de ver toda la trama. Empecemos por entender cómo funciona realmente la magia de la resurrección en este mundo, porque no es tan bonita como parece. El Señor de Luz no regala segundas oportunidades gratis. Cuando Toros de Mir trajo de vuelta por primera vez a Beric Dondarrion, todos pensaron que era un milagro, pero Beric no volvió una sola vez, murió en 6 ocasiones distintas, y cada vez que el fuego lo devolvía a la vida, algo se apagaba en su interior, perdía fragmentos de sí mismo, sus recuerdos se desvanecían como humo. El rostro de la mujer que amó, el lugar donde creció, hasta la cara de su propio hermano. Todo eso se fue borrando hasta que quedó menos un nombre y más una tarea con piernas. Él mismo se lo confiesa a Arya. Cada vez que el fuego lo trae de vuelta, queda menos de quien era antes. Ahora pensemos en el caso de Lady Piedra de Fuego, la versión que devuelve la historia original de Catelyn Stark. En los libros, Beric la trae de regreso 3 días después de la boda roja, 3 días completos de estar muerta, con la garganta cortada y el cuerpo abandonado en un río. Cuando abre los ojos, ya no es Catelyn, es una cáscara sedienta de venganza, con un solo propósito: castigar a los Frey, a los Lannister y a cualquiera que haya traicionado a su familia. Ni siquiera puede hablar bien por la herida en el cuello, es fría, despiadada, y apenas reconoce a sus propias hijas cuando se cruza con gente que las conoció. George R. Martin ha dicho, sin rodeos, que la muerte transforma a quien la atraviesa en su universo. Mientras más tiempo pasas del otro lado, menos vuelve contigo. El fuego no da vida gratis, consume, y la resurrección a través del Señor de Luz es, literalmente, magia de fuego. Jon estuvo muerto por lo menos un día entero, probablemente más, si seguimos la cronología de la temporada 6. Su cuerpo estaba frío, sus heridas eran letales, varias puñaladas en el pecho y el abdomen, incluida una directa al corazón con la palabra traidor grabada junto a ella. No fue una muerte rápida, se desangró rodeado de sus propios hermanos de la Guardia de la Noche, los mismos que lo traicionaron, incluyendo a Olly, un muchacho al que él mismo había guiado. El trauma psicológico de todo eso debería haber sido devastador, pero en la serie lo trajeron de vuelta, respiró de nuevo, y en apenas un capítulo ya estaba prácticamente normal. Un poco más serio, sí, pero eso ya era parte de su personalidad de siempre. Los libros cuentan una historia distinta, una que la serie decidió dejar en el olvido. En el último capítulo de Jon en Danza de Dragones, el texto termina diciendo que nunca sintió el cuarto cuchillo, solo el frío. Y ese detalle del frío no es casual. El propio George R. Martin ha confirmado que, en ese punto de la historia, Jon está muerto. Pero existe una teoría enorme sobre qué pasó con su conciencia durante ese tiempo, y todo gira en torno a Fantasma. En este universo hay una habilidad que la serie apenas toca, pero que en los libros es fundamental: la de los cambiapieles. Cuando una persona con ese don muere, su mente puede refugiarse en el cuerpo del animal con el que está conectada. Es como una segunda oportunidad de vida. Para Mir Seis Colmillos, un cambiapieles salvaje que aparece en los libros, explica el proceso completo. Cuando su cuerpo humano muere, su mente salta directo a la de su animal. No es algo permanente. Con el tiempo, la parte humana se disuelve y terminas siendo completamente la bestia. Pero mientras tanto, te compra tiempo. Jon tiene justamente ese don. Está unido a Fantasma desde que era un cachorro. La serie minimizó muchísimo esta conexión, pero en los libros, Jon entra y sale de la mente de su lobo con frecuencia, ve a través de sus ojos, siente lo que él siente, están profundamente entrelazados. Entonces, cuando Jon muere, ¿a dónde va su conciencia? La teoría más aceptada, que el propio George R. Martin prácticamente ha confirmado con las pistas que ha ido dejando,
es que la mente de Jon se refugió en Fantasma. Mientras su cuerpo yacía frío en el patio del Castillo Negro, Jon corría por el bosque convertido, en esencia, en un guargo. Esto tiene consecuencias enormes para su resurrección, porque si pasó un tiempo considerable siendo fantasma, debería haber vuelto siendo otra persona, con instintos de lobo filtrándose en su mente humana, más agresivo, más primitivo, menos atado a la moral y las normas sociales de los hombres. La serie no nos mostró nada de eso. Jon regresó y siguió siendo básicamente el mismo, quizás con un poco más de angustia existencial encima. Pero pensemos en lo que debería haber pasado. Beric perdía recuerdos con cada resurrección, y a él lo devolvían casi de inmediato cada vez. Jon estuvo muerto más tiempo, y si su alma estuvo metida dentro de Fantasma durante ese periodo, debería haber regresado profundamente alterado, más violento, menos confiado, guiándose por instinto en lugar de honor. Los libros todavía no llegan a ese momento de la historia, pero cada pista que George R. Martin ha ido soltando sugiere que, cuando finalmente ocurra en el papel, Jon volverá más oscuro, más frío y más lobo que hombre. Hay un pasaje muy específico en los libros donde Melisandre mira dentro de las llamas buscando a Azor Ahai, el héroe profetizado que salvará al mundo. Pregunta por él, y todo lo que ve es nieve, nieve blanca y fría, pero también algo más. Lo ve como hombre, después como lobo, y después otra vez como hombre. La imagen no podría ser más clara. La resurrección de Jon está atada a su vínculo con Fantasma, y esa transformación lo va a cambiar para siempre. Lo cual nos lleva directo a la profecía de Azor Ahai, el héroe elegido, la espada Lightbringer, todo el paquete mitológico completo. Según la leyenda, Azor Ahai renacerá entre sal y humo, despertará dragones desde la piedra, y forjará Lightbringer templándola en el corazón de la persona que ama. Esa última parte es particularmente brutal. El Azor Ahai original forjó su espada atravesando el corazón de su propia esposa, Nissa Nissa, fusionando su alma con el metal para crear un arma capaz de vencer a la oscuridad. Jon encaja con varios elementos de esta profecía. Renace en el Castillo Negro, el mismo lugar donde sus hermanos quemaron su cuerpo durante un intento fallido de cremación, y donde Bowen Marsh lloró lágrimas saladas mientras lo apuñalaba. Sal y humo, cumplido. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Es realmente el elegido? ¿O la profecía es una trampa narrativa? Melisandre estuvo convencida durante años de que Stannis era el elegido, y se equivocó por completo. Después cambió de opinión y apostó todo por Jon. ¿Y si vuelve a equivocarse? La serie nunca nos dio una respuesta clara, y honestamente, esa incertidumbre es mucho más interesante que una confirmación directa. Lo que la serie sí confirmó es que la resurrección de Jon lo liberó de sus votos como miembro de la Guardia de la Noche. Él mismo lo dice sin rodeos en la temporada 6. Cumplió su deber, fue Lord Comandante, respetó su juramento, y por eso lo mataron. Su guardia había terminado. Esto es enorme. El juramento de la Guardia es de por vida. Sirves hasta la muerte. Jon sirvió hasta la muerte, murió. Así que, técnicamente, su juramento ya se cumplió. Ya no está atado a esos votos, lo que significa que ahora puede casarse, ostentar títulos, tener hijos y perseguir su derecho Targaryen al trono de hierro, algo que irónicamente nunca quiso. Pero el punto sigue siendo válido. Su muerte lo liberó de lo único que lo mantenía alejado del poder político. Pero hay algo profundamente inquietante en este vacío legal. El voto de la Guardia de la Noche no es solo un contrato social, es casi un sello mágico. El muro tiene hechizos antiguos tejidos en su estructura, y parte de esa magia está ligada a los hombres que la custodian. Cuando Jon se libera de sus votos a través de la muerte, ¿debilita eso la magia del muro? La serie jamás lo aborda, pero es una posibilidad perturbadora. Sabemos que el muro eventualmente cae, y aunque la serie lo atribuye a que el Rey de la Noche consigue un dragón helado, los libros podrían revelarnos que la magia del muro ya estaba fallando desde antes, porque demasiados hermanos rompieron sus votos o encontraron atajos legales como el de Jon. Hablemos de lo que Jon debió haber experimentado al volver de la muerte. Beric describe ese estado como pura oscuridad, un vacío donde no hay absolutamente nada, ni paraíso, ni conciencia, solo la nada total. Jon confirma exactamente lo mismo en la serie. Cuando despierta, le dice a Melisandre que no había nada del otro lado, ni dioses, ni descanso, solo vacío. Eso es aterrador para alguien que dedicó toda su vida a hacer lo correcto. Esperaba algo, lo que fuera, y no encontró absolutamente nada.
Una revelación así debería quebrar a cualquier persona por dentro. En los libros hay señales de que la resurrección no solo te quita recuerdos, te quita pedazos de tu humanidad. Beric se fue volviendo cada vez más obsesionado con su misión con cada resurrección, hasta que entregó su última vida para traer de vuelta a Catelyn. Y Lady Piedra de Fuego terminó todavía peor, consumida por la venganza, incapaz de sentir alegría o compasión, cuelga a Freys y Lannisters sin juicio, sin piedad. Se convirtió exactamente en aquello que hubiera odiado cuando estaba viva. Entonces, ¿qué le pasa a Jon? Si regresó siendo más lobo que hombre, ¿pierde su sentido del honor? ¿Se vuelve más despiadado, más dispuesto a hacer lo que sea necesario para sobrevivir? La serie nos dio algunas pistas de esto. Jon ejecuta a los hombres que lo asesinaron, incluyendo a Olly, un adolescente traumatizado que había perdido a toda su familia a manos de salvajes. Lo cuelga de todas formas. Eso es más oscuro que el Jon que conocíamos antes. También abandona por completo la Guardia de la Noche, algo que el antiguo Jon jamás habría hecho sin torturarse por dentro. Toma decisiones políticas duras, se arrodilla ante Daenerys sin consultar a su gente, y eventualmente mata a la mujer que ama para salvar el reino entero. Ese último punto es especialmente importante porque refleja directamente la profecía de Azor Ahai. Jon literalmente atraviesa con su espada el corazón de la mujer que ama, tal como Azor Ahai hizo con Nissa Nissa para forjar Lightbringer. Pero la serie lo presentó como una tragedia necesaria, no como una transformación. Nunca vimos a Jon luchar contra convertirse en otra persona. Nunca lo vimos batallar con instintos de lobo o con la pérdida de sus propios recuerdos. La serie jugó a lo seguro, manteniéndolo como el héroe atormentado de siempre, en lugar de explorar las implicaciones más oscuras de haber vuelto de la muerte. Esto es lo que probablemente nos den los libros cuando lleguen a ese punto. Jon volverá cambiado, más frío, más pragmático, menos atado al honor y a los juramentos. El lobo dentro de él será más fuerte, haciéndolo más peligroso e impredecible. Recordará su muerte, recordará la traición, y eso lo endurecerá de maneras que la serie apenas insinuó. Su conexión con fantasmas será más profunda, y puede que incluso le cueste separar sus pensamientos humanos de sus instintos animales. George R. Martin ha dicho que la muerte no es un detalle menor en su universo, y los personajes que regresan no son los mismos de antes. Jon Snow no será el mismo. También queda la duda de qué hizo realmente Melisandre cuando lo trajo de vuelta. Ella misma admite que no creía que fuera a funcionar. Hizo un ritual, dijo unas palabras, limpió sus heridas, le cortó el cabello, después se rindió y se fue a dormir. Jon despertó horas más tarde, sin que ella siquiera estuviera presente en la habitación. ¿Entonces realmente lo resucitó Melisandre? ¿O fue algo más lo que lo trajo de vuelta? El Señor de Luz, claro, pero ¿por qué Jon? ¿Por qué elegir a este hombre en particular cuando tantos otros mueren sin ninguna segunda oportunidad? ¿Qué papel juega Jon en el plan del Señor de Luz? La respuesta podría ser más simple de lo que parece. Jon es Targaryen y Stark a la vez. Es hielo y fuego, la canción misma hecha persona. Su existencia conecta las dos grandes casas mágicas de Poniente. Es el único capaz de unir a los vivos contra los caminantes blancos, porque pertenece a ambos mundos a la vez. El norte lo respeta como hijo de Ned Stark y los Targaryen lo necesitan como heredero de Rhaegar. Su resurrección no se trata de él como persona, se trata de lo que representa y de lo que puede lograr. Pero eso no cambia el hecho de que la resurrección siempre cobra un precio. Melisandre lo trajo de vuelta y ni siquiera ella entiende del todo qué hizo o qué le costó. Hay pistas a lo largo de toda la historia de que la magia del Señor de Luz exige sacrificio. La propia Melisandre quema personas vivas para alimentar sus hechizos, quema a Shireen Baratheon, una niña, para ayudar a Stannis, y falla, porque Stannis nunca fue a Azor Ahai. Entonces, cuando resucita a Jon, ¿qué fue lo que se sacrificó esta vez? Su humanidad, sus recuerdos, fragmentos de su alma que jamás volveremos a ver. La serie termina con Jon regresando más allá del muro, junto al pueblo libre. Lo presentan como un final agridulce, Jon encontrando paz lejos de la política y el poder. Pero pensemos en lo que eso realmente significa. Está eligiendo vivir en el exilio, lejos de la civilización, rodeado de salvajes y wargos. Está eligiendo al lobo por encima del hombre. Tal vez eso no es Jon encontrando paz. Tal vez es Jon aceptando en qué se convirtió después de morir y volver. Un hombre demasiado lobo como para seguir encajando en el mundo de los hombres. Entonces,
¿Cuál es la verdad incómoda que Melisandre nunca le contó? Que la resurrección no es un milagro, es una condena, que volver significa perder pedazos de ti mismo que jamás vas a recuperar, que el fuego consume y que nunca vuelves completo. Jon Snow regresó siendo otra persona, y la serie simplemente no se atrevió a explorar del todo lo que eso significaba. Debería haber vuelto más oscuro, más frío, más despiadado, más lobo. En cambio, nos quedamos con una versión apenas un poco más melancólica del mismo héroe de siempre. Si llegaste hasta acá, déjame un comentario contándome qué crees que perdió Jon el día que murió. ¿Su tiempo como fantasma lo cambió más de lo que la serie nos dejó ver? ¿Debería la serie haberse animado a mostrar un lado más oscuro de su personaje? Y si quieres más análisis profundos sobre los secretos que Game of Thrones dejó sin resolver, suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.